Hoy vamos a estudiar una de las pruebas más utilizadas dentro de estadística, que es la prueba chi cuadrado o la prueba de bondad de ajuste. Esta prueba de chi cuadrado sirve para comparar frecuencias observadas con frecuencias esperadas y determinar si existe una diferencia significativa entre ellas. Entonces, vamos a comparar dos conjuntos de datos. El primer conjunto es el de frecuencias observadas y el otro conjunto es el de frecuencias esperadas. ¿Para qué? Para ver si hay una diferencia significativa entre ellas. Entonces, ¿quién es la frecuencia observada y quién es la frecuencia esperada? Vamos a partir del dato de el lanzamiento de un dado. Si lanzamos un dado 60 veces, esperaríamos 10 resultados de cada número. Es decir, me explico. Primero, dentro del dado, tengo que identificar los eventos del dado. Los eventos del dado es que me salga un uno, que me salga un 2, que me salga un 3, que me salga un 4, un 5 o un 6. Es decir, lanzo el dado y me sale la cara del uno, la cara del 2, del 3, etcétera. ¿Qué es la frecuencia observada? La frecuencia observada es la frecuencia que nace a partir de la medición, de hacer encuestas, de hacer preguntas, del experimento en sí. Es decir, yo lanzo el dado y vuelvo a lanzar el dado y lo lanzo 60 veces al dado. Y anoté cuántas veces salió el uno, cuántas veces salió el 2, cuántas veces salió el 3, cuántas veces salió el 4 y así sucesivamente. Esa es la frecuencia observada porque nace a partir de la experimentación, de lo que yo estoy haciendo con el dado. Entonces, vamos a inventarnos un par de números. Supongamos que el número uno salió 15 veces, que el número 2 salió 10 veces, que el número 3 salió 15 veces igual, que el número 4 salió 20 veces, 20. Ah, creo que ya me pasé ahí. Vamos a suponer más bien que el número 4 salió 5 veces, el número 4 salió 5 veces, esto es 15, 5 veces, 5 veces. Y pues 10, 20, 30, 40, 50 y el número 6 salió 10 veces. Listo. Esa es la frecuencia observada porque fui lanzando el dado y anotando el número que me salía. Ahora, la frecuencia esperada. La frecuencia esperada nace de una teoría y esta teoría se basa en la probabilidad. La frecuencia esperada es igual al número total de intentos o de experimentos que hice o número de personas que encuesté por la probabilidad de determinado evento. Esto es para cada evento, es decir, para el evento uno, para el evento 2, para el evento 3 y así sucesivamente. En el ejemplo del dado, la probabilidad de que salga un uno es de un sexto, porque si es un dado justo, todos los números pueden salirme con la misma probabilidad. Puede salirme un uno es un sexto, un 2 va a ser igual a un sexto la probabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, si quiero calcular la frecuencia esperada de cada uno de los eventos, tengo que multiplicar la probabilidad, bueno, el número total de lanzamientos en este caso fueron 60 por un sexto. Un sexto es la probabilidad que me salga uno y la frecuencia esperada es 10. ¿Qué significa esto? Que 10 veces me tenía que haber salido el uno. Y así para cada uno de los eventos. Como todos los eventos tienen la misma probabilidad, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué significa esto? Que yo espero que si me salió 10 veces el uno va a salir 10 veces el 2 y 10 veces el 3 y así sucesivamente para que me sume 60. Y esto se debe a la probabilidad de que es un juego justo o un dado justo en este caso. Esa es la frecuencia esperada. Entonces se van a comparar los dos valores, la frecuencia observada con la frecuencia esperada. Otro ejemplo de frecuencia observada y frecuencia esperada. Vamos a colocar la fórmula por acá. Por ejemplo, a una convención invité a 100 personas. Y de esas 100 personas, yo invité de las ciudades de Loja, Cuenca, de Quito y de Guayaquil.
Mi frecuencia observada es cuántas personas de Loja hay. Les hago llenar un formulario, les hago llenar una encuesta y pues llego a la conclusión de que hay 15 personas de Loja, hay 25 personas de Cuenca, hay 30 personas de Quito y 30 personas de Guayaquil. ¿Ya? Y la frecuencia esperada tendría que yo, en este caso, decir, bueno, yo quería que de Loja de total, de Loja sean el 10%, de Cuenca sean el 30%, que de Quito sea el 30% y de Guayaquil sea el 30%. ¿Cuál es la diferencia entre el ejemplo del dado y el ejemplo que estoy haciendo ahora con personas? Que en el dado, la probabilidad era la misma para todas, es decir, que la probabilidad de que sea uno o dos o tres del dado era un sexto. Aquí en cambio estoy diciendo que la probabilidad de que sean de Loja es el 10%, que sean de Cuenca el 30%, de Quito el 30% y de Guayaquil el 30%. Estoy cambiando las probabilidades y para calcular esa frecuencia esperada tendría que multiplicar el 10% por 100 personas. 30% por 100 personas, 30% por 100 personas, 30% por 100 personas, que recordemos que era el número total por la probabilidad, y determinar nuestra frecuencia esperada. En este caso es 10, en este caso es 30, 30, 30. ¿Qué significa esto? Que yo esperaba que de Loja estén 10 personas, de Cuenca 30 personas, de Quito 30 personas y de Guayaquil 30 personas. Esa es la frecuencia observada y esperada, la diferencia. La observada es a partir del experimento, de la encuesta, de la realidad. La frecuencia esperada es, en cambio, lo que yo quería de ese evento. Del evento lanzar un dado, del evento personas en una convención de diferentes ciudades. Esa es la diferencia entre los dos. Ahora, la prueba de bondad de ajuste me sirve para comparar estos dos valores. Comparar esta frecuencia observada y esta frecuencia esperada. ¿Para qué? Para poder determinar si hay una diferencia significativa entre las dos. Entonces, para ello, primero tendríamos que plantear una hipótesis. Una nula y una alternativa. La hipótesis nula es que no va a existir diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas. Es decir, que la hipótesis nula, tal y cual como en la prueba T, siempre iba con el igual. Entonces, que la probabilidad, ojo, aquí vamos a comparar probabilidades, que la probabilidad uno, sea igual a un sexto, que la probabilidad 2 sea igual a un sexto, y así sucesivamente con mis 6 probabilidades que están escritas aquí. Estas son referentes al ejemplo del dado. La probabilidad uno tiene que ser igual a un sexto, la 2 a un sexto, la 3 a un sexto y así sucesivamente. ¿Cómo sería para el ejemplo de las personas? Que la probabilidad uno que sean de Loja tiene que ser el 10, 0,1 que es el 10%, de Cuenca 0,3, de Quito 0,3, de Guayaquil 0,1. Ahora, la alternativa. La alternativa es que al menos una de las frecuencias observadas cambie. Al menos una cambie. Si al menos una cambia, pues ya se puede decir que hay una diferencia significativa entre las dos. Aquí está escrito como P1 diferente de un sexto. Y se escribe igual, P1 diferente de un sexto, P2 diferente de un sexto, P3 diferente de un sexto y así sucesivamente. En cambio, para el ejemplo de las personas, aquí sería P diferente de 0,1, P diferente de 0,3, P diferente de 0,3, P diferente de 0,3. Esa es la diferencia entre la nula y alternativa. La nula es la que no hay diferencia, siempre va con el igual. Y la alternativa, en cambio, va con el diferente para la prueba de bondad de ajuste. Ahora, ese valor de chi cuadrado va a indicarme qué tanto cambian los datos observados de los esperados, qué tanta diferencia hay.
Mientras más grande sea el valor de chi cuadrado, mayor es la evidencia en contra de la hipótesis nula. ¿Qué significará eso? Que mientras más grande sea ese chi cuadrado, yo puedo decir que mi hipótesis nula no es válida, o sea que la voy a rechazar a la hipótesis nula, que es lo que se busca en este tipo de experimentos. Aquí tenemos la fórmula para calcular ese chi cuadrado. En nuestro caso vamos a usar la calculadora para calcular este chi cuadrado y hacerlo de una forma más rápida. Una vez que tenemos el chi cuadrado, tendremos que calcular el p-valor. Y el p-valor tiene una similitud con el p-valor de la prueba TD-Student. Aquí este p-valor es la prueba de chi cuadrado. ¿Qué indica el p-valor? La probabilidad, tal cual como en TD-Student. Es la probabilidad. Y si observamos en el gráfico, la línea de color rojo es la línea donde está el valor de chi cuadrado. Y a partir de ese valor para la derecha, esta área de aquí que estoy pintando de color azul tiene que ser menor o igual a 0,05. ¿Quién es este 0,05? El nivel de significancia con el que se va a comparar. Puede ser 0,05, que es el 5%, o el 1%, o el 10%, el 15%. Para este ejemplo es 0,05, que es el 5%. Y es igual que en la prueba TD-Student. Si el valor es menor, ¿a quién? Al nivel de significancia, se va a rechazar la hipótesis nula. En cambio, si es mayor, pues se va a aceptar la hipótesis nula. No cambia absolutamente en nada referente al TED Student. El caso del p-valor es lo mismo. Comparar con quién, con el nivel de significancia, para ver si hay diferencia significativa o no eh, respecto al valor, al nivel de significancia. Ahora, los grados de libertad. Esto también es importante para realizar los cálculos porque nos va a pedir los grados de libertad de nuestro experimento. Los grados de libertad indican cuántas categorías pueden variar libremente, tal cual como en el TED estuve. ¿Cuántos datos pueden variar libremente? En este caso, como hablamos de categorías, ¿cuántas categorías pueden variar libremente? Y los grados de libertad se calcula restando el n, pero en este caso el n es el número de categorías, número de categorías. Tengo seis categorías menos una, pueden variar cinco categorías en el caso del dado. En el caso del ejemplo de las personas de diferentes ciudades, tengo cuatro categorías: Loja, Cuenca, Quito y Guayaquil. Grados de libertad, 4 menos uno, 3. Esos son los grados de libertad. Los grados de libertad nos van a pedir para realizar nuestros cálculos con el uso de la calculadora, entonces es importante poder calcular este valor de los grados de libertad. Ojo, el número de categorías menos uno, no el número total de datos. No se resta, por ejemplo, aquí lancé 60 veces el dado, no se resta 60 menos uno, sino tengo 6 eventos del dado que son las 6 caras que me pueden salir, se resta 6 menos uno. La prueba de chi cuadrado tiene ciertas limitaciones. Las he resumido en cuatro limitaciones importantes de la prueba del chi cuadrado. Primero, que la distribución solo es válida si el tamaño de la muestra es lo bastante grande. O sea, yo tengo que tomar una muestra bastante grande si realizo un experimento. ¿Por qué? Porque en cada frecuencia esperada debe tener un valor mayor o igual a 5, la frecuencia esperada. Si hay una frecuencia esperada menor a 5, ¿qué es lo que pasa? Hay que combinar las categorías. Ese es el problema de la prueba de bondad de ajuste. Por eso es preferible que mi muestra sea bastante grande. Y si es grande y a pesar de eso hay frecuencias esperadas menores a 5, pues tengo que
combinar con otra categoría. 3. Solo se usa para frecuencias o conteos, no para datos continuos, como peso o temperatura. No puedo usarla, por ejemplo, para comparar pesos de animales, pesos de personas, temperatura de lugares, temperatura de electrodomésticos. No se puede, solo para frecuencias o conteos. Y las categorías analizadas deben ser mutuamente excluyentes e independientes. ¿Qué significa? Por ejemplo, si estoy analizando colores, color rojo, color azul, color amarillo. El color es independiente, el color rojo es independiente del color amarillo, es independiente del color azul. No puede decir que es una mezcla de los dos porque ya sería otro tipo de color. Por eso las categorías siempre son excluyentes. Una persona es de Cuenca o es de Loja o es de Quito o es de Guayaquil porque es su lugar de nacimiento. No puede decirse que es de dos lugares porque nació en un lugar en específico. Y por último tenemos la diferencia entre la prueba T y la prueba de bondad de ajuste para poder saber cuándo utilizar cada una. Primero, en el tipo de variable, en la prueba T puedo utilizar variables continuas y para esto teníamos que comparar las medias. Por ejemplo, sí que la media de la longitud de un tornillo era 6,9 o que la media de la temperatura de un lugar en específico era 19,2 grados. Ahí se utiliza prueba T. En cambio, en la prueba de bondad de ajuste o chi cuadrado voy a utilizar categorías. Categoría temperatura eh, helada, temperatura fría, temperatura cálida, temperatura temperada. Estoy comparando o queriendo comparar categorías. Para eso utilizo frecuencias. Y eso me ayudará a comparar las proporciones de cada lugar. Ah, este porcentaje de temperaturas tiene una diferencia con este porcentaje de temperaturas de este otro lugar. El estadístico en la prueba T es el T y en la prueba de chi cuadrado pues es el chi cuadrado, que son dos números diferentes, se calculan de forma diferente. Y por último, las hipótesis que tienen que ver con sus propósitos. Las hipótesis en la prueba T eran las medias o comparar medias de poblaciones. En cambio, en la prueba de chi cuadrado, las hipótesis son con las probabilidades. Esa es la diferencia entre las dos pruebas, tanto la T-Student como la prueba del chi cuadrado.